Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio que trata sobre el mundo del arte y del entretenimiento. Y vamos a hacer un poquito de historia, porque para llegar a este nudo de este conflicto, tenemos que recordar algunas cosas que han venido sucediendo a lo largo de los últimos 100 años. El 7 de octubre del 2023 el mundo se despertó horrorizado porque el grupo terrorista Hamás había invadido Israel. Había invadido Israel de una manera atroz. Todos conocemos, no quiero reiterar lo que sucedió porque fue una carnicería espantosa que hacía mucho el mundo no había conocido, por lo menos esta parte del mundo que se supone que es civilizada. Bueno, ¿por qué voy a llegar a esto en este programa cuando este programa se distingue o se caracteriza por entrar en el mundo del arte y del entretenimiento? Porque el cine, y como no puede ser de otra manera, el cine abarca todas las manifestaciones del ser humano. Y el cine desde hace ya muchas décadas ha venido reflejando el conflicto que ha venido sucediendo o se han dado entre israelíes y algunos grupos palestinos. Usted sabe que el 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia de Israel y al día siguiente nomás ya comenzaron los conflictos bélicos que se han dado en mayor o menor medida a lo largo de todos estos años, desde 1948 hasta el 2023. A ver, ¿cómo lo reflejó el cine a todo esto? Hay una película, o hay dos películas que son emblemáticas dentro de lo que ha venido sucediendo. Una de ellas se llama Éxodo, fue del año 1960, dirigida por Otto Preminger, con los roles protagónicos, entre otros, de grandes actores, de Paul Newman y de Eva Marie Saint. Éxodo fue el nombre de un buque carguero que intentó llegar a las costas de Palestina. Lo consiguió después de muchos días de sufrimiento, con 625 personas a bordo, personas que eran refugiadas, sobre todo de los campos de concentración, porque recién había terminado hacía 2 años la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchos de esos pasajeros, la mayoría de ellos, eran refugiados que buscaban su tierra prometida, la tierra de Palestina. Y bueno, ese filme narra una circunstancia muy especial que vivieron esas personas que querían llegar. Se les mintió al comandante o al mando británico que en ese momento tenía esa zona del mundo. Se dijo que ese carguero iba a ir a Hamburgo, parece que no, iba dirigido al puerto de Haifa, y bueno, después de muchas vicisitudes, esa gente llegó allí. Ese film fue realizado en el año 1960. Y desde entonces muchas películas, tanto israelíes como palestinas, han mostrado esa circunstancia. Aquello fue el comienzo de lo que ahora es el Estado de Israel. Y hay otra película que no es muy reciente, es del año 2004, creo, que se llamó El Paraíso Ahora. El Paraíso Ahora es una película palestina que a mí, cuando la vi, me conmovió profundamente, porque allí está toda esa semilla que va germinando de odio, de resentimiento, de una cosa que a nosotros nos deja estupefactos. Pero no tanto, porque acá hemos vivido circunstancias tan terribles como la AMIA, la Embajada de Israel, y después
la muerte o el asesinato del fiscal Nisman. Es decir, sabemos que Irán y otras potencias árabes están detrás de todo esto. Bueno, esa película que se llamó El Paraíso Ahora era la historia de dos jóvenes terroristas que estaban dentro de Palestina, pero que querían atacar a ciertos puntos de Israel o a ciertas personalidades. Allí me di cuenta, cuando vi esa película, yo que nunca he estado en Israel, me di cuenta cuál es el odio tan profundo que tiene esa gente musulmana, terrorista, fanática, que lo único que quiere es exterminar a ese asentamiento o a esa república de Israel. Digo asentamiento porque en el año 48 ya se decretó que los judíos del mundo podían ir a vivir allí. Algunos fueron, otros no, otros ya tenían su lugar de residencia, como Argentina, por ejemplo, pero mucha gente judía del mundo fue a vivir a Israel, porque ese era el lugar que las Naciones Unidas, que recién se habían creado, habían designado para que el pueblo judío o de condición judía que estuviera desparramado por el mundo fuera a vivir allí. Entonces eso ha provocado tantos odios, tantos resentimientos, que las películas lo muestran de una u otra manera. Ojo, hay películas israelíes que también lo muestran, hay películas palestinas, hay películas que, tratan de ser más ecuánimes, como El Limonero, por ejemplo, o Los Limoneros, una película palestina donde una viuda de un palestino tiene que tratar de mantener su plantación de limoneros allí en la Franja de Gaza. Y bueno, esa película tiene un final feliz, pero no todas tienen un final feliz, porque lo que ha venido sucediendo ha sido espantoso. A ver, voy a tratar de acordarme de algunas de las películas que han mostrado este conflicto entre israelíes y entre palestinos musulmanes, sobre todo musulmanes, que no desean esa presencia, que se ha generado un resentimiento y un odio espantoso. Múnich, del año 2005, de Steven Spielberg, habla sobre aquel momento terrible que se vivió en las Olimpiadas en la ciudad de Múnich, donde un grupo terrorista tomó a deportistas judíos o israelíes, y aquello fue una hecatombe. Esa fue una situación real que se vivió y es un reflejo de aquello. Después tenemos, Omar. Es la historia de dos jóvenes palestinos que por las circunstancias de conflicto políticas entre ambos lugares, entre palestinos y entre israelíes, no pueden concretar su unión. Hay otra historia muy interesante, otra película, todas después del 2000, que se llama Hami, donde 4 amigos palestinos tienen que enfrentar situaciones que, desbaratan lo que intentan hacer. En general, lo que se intenta hacer es atacar a Israel, por supuesto. Y el cine palestino, decía, y el cine israelí lo han mostrado. Hay otra película que a mí me conmovió profundamente, pero que ya escapa un poquito a todo esto, que se llamó Caminando sobre el agua. Es la historia de un integrante del Mossad que es designado por las autoridades israelíes para que se traslade a Alemania porque hay uno de los últimos sobrevivientes nazis, asesinos, y él tiene que hacerse cargo de ir, ubicarlo y a ver si se puede tomarlo prisionero y llevarlo o extraditarlo a Israel, como sucedió aquí en la Argentina con Eichmann, por ejemplo. Bueno, este joven se conoce con dos jóvenes alemanes que van a Israel a pasar sus vacaciones y que son nietos de ese jerarca nazi que todavía vive en Alemania. Esto tiene algunos años, no muchos, pero pocos años. Pero este joven del Mossad
no quiere, no le interesa, ya pasó aquello. Aquello lo vivieron sus padres y sus abuelos. Él quiere otra cosa. Él quiere ahora tomar a terroristas que están acechando a su país. Una película muy interesante, muy bien hecha. Es una producción israelí-alemana. A mí me encantó. Se llama Caminando sobre el agua. Hay otra del año 2019 que se titula Creyendo. Creyendo es la historia de un director alemán que trata de unir a jóvenes palestinos e israelíes y armar una gran orquesta, a ver si pueden convivir. Una historia un tanto naif de lo que en realidad sucedió cuando Daniel Barenboim, el argentino israelí palestino, que en este momento ha dejado la conducción de la orquesta de Berlín por razones de salud, y aquella unión que hizo con el ensayista, filósofo, novelista, un hombre de letras maravilloso que se llamó Edward Said. A ver, acá lo tengo un libro de él que se llama Sobre el estilo tardío. Edward Said fue un intelectual palestino que falleció en el 2003 de leucemia, siendo muy joven todavía, y junto con Daniel Barenboim crearon eso tan maravilloso que se llamó el East Western Divan Orchestra, es decir, esa orquesta de jóvenes músicos israelíes y palestinos que trataron de demostrarle al mundo que la convivencia se puede. No sé qué irá a pasar ahora con eso, porque hasta hace un tiempo Daniel Barenboim se trasladaba por el mundo con esa orquesta, dando conciertos, y en este momento no sé. Hay unas declaraciones de Barenboim que ya les voy a leer dentro de un rato. Usted sabe que Barenboim en su momento desafió al público israelí llevando música de Wagner. Eso ya sucedió hace 15 o 20 años, pero es un hombre que yo admiro profundamente, porque él de alguna manera a través de la música quiere llamar a la paz. Si lo consiguió, o si lo consigue, o si lo va a conseguir, o si alguna vez se conseguirá, no sé. Ya les voy a leer yo algunas de las frases que él ha dicho en estos días en una carta publicada en un diario alemán sobre el tema. Permiso. Bueno, tengo muchos libros que tratan sobre este conflicto israelí y parte de palestinos. El que más me gustó es este que se llama Encuentro en el desfiladero de Martin Buber. Martin Buber, ahí usted está viendo, fue un filósofo, pensador, un hombre de pensamiento positivo que apoyó al sionismo en su momento, apoyó aquello que había pergeñado Theodor Herzl a fines del siglo XIX. Y Martin Buber fue un hombre de una vida intachable, que después se fue a vivir a Israel cuando se declaró el Estado de Israel. Y bueno, no sé si fue un santo, pero fue un hombre con una conducta realmente maravillosa. Y ese libro, Encuentro en el desfiladero, yo se lo recomiendo porque allí se va a encontrar con una persona que la tenía muy clara, que había sufrido, que había vivido lo que sus padres, sus abuelos, sus ancestros habían vivido. Y él tenía una actitud muy serena, muy calma y muy combativa a su manera. Tengo otros libros que algunos van a aplaudir y otros no. Por ejemplo, Contra el Estado de Israel, escrito por un judío o un israelí que da clases en Estados Unidos, que se llama Jacob Rabin. Habla sobre lo que él considera que no se tuvo que hacer, es decir, sacarle parte de la tierra palestina a los primitivos habitantes o primitivos dentro de los últimos
centenas de años, que son los palestinos que quedaron allí. Bueno, hay otro libro de Alain Papé que a mí me conmovió, que se llama La limpieza étnica de Palestina. Terrible, por cierto. Usted se imagina lo que dice Alain Papé, que también es israelí, al ponerle ese título a su libro. Bien, y quiero terminar con una joyita, porque para mí fue una joyita en su momento. Este libro que se llama Mi padre y su hija, de Yael Dayan. Yael Dayan, la hija de Moshe Dayan, el militar que es una gloria en su patria, porque él participó en la Guerra de los 6 días, en Yom Kippur, y la hija vino a la Argentina a presentar sus memorias. Estuvo en el año 87 en Córdoba, y mire lo que tengo acá. Les voy a mostrar en primer plano la dedicatoria que me hizo a Jorgelina con mis mejores deseos, Yael Dayan. En fin, esto es una perrita que yo tengo, porque tener un libro autografiado de esa manera por esta mujer, hija de ese hombre tan importante para el Estado de Israel, bueno, creo que vale la pena, ¿no?, tenerlo en cuenta. A ver si me olvido de alguna película de las importantes. No hablé de El paraíso ahora, que a mí me impactó muchísimo, de Omar, de Ayami. Hay una que se llama Vals con Bashir, que es sobre los palestinos que se refugiaron en Líbano en 1985, que es un dibujo animado fantástico, también hecho por directores israelíes. Y ahora, para ir terminando, a ver, hay algunas conclusiones a sacar dentro de todo esto, que, bueno, son seres humanos contra seres humanos, son hermanos contra hermanos, son muchos millones de personas que están acechando a menor cantidad allí en Israel, y se están dando el gusto, porque a ellos total les importa nada la vida. Usted sabe que los terroristas palestinos o los musulmanes piensan que se van a ir al cielo con Mahoma y Alá, y allá lo van a pasar muy bien. Entonces, ¿qué problema tienen en autoinmolarse, por ejemplo? Poco y nada. Ese es el problema. Bien, a ver, yo quiero terminar con algunas frases como Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, que lo dijo Plauto en el tercer siglo antes de Cristo. También quiero recordar la frase de alguien conocido que ha dicho: es la guerra santa, estúpido. ¿Será la guerra santa en realidad? Sí, hay mucho convencimiento por parte de los terroristas, hay mucho fanatismo, pero también hay muchos intereses creados. Y eso usted no me lo puede negar. Si conoce un poco del tema, sabe. Sabe. Y sabe porque acá en la Argentina lo vivimos. Bien que lo vivimos. Con el atentado a la AMIA, a la Embajada de Israel y la muerte del fiscal Nisman. Lo reitero porque estoy esperando, como tantos otros, que se haga justicia. Y la justicia no llega, es muy lenta. Y además, como dicen los mismos musulmanes, sobre todo los terroristas, ellos tienen 1000 años por delante, tranquilamente, para conseguir su propósito. Y también me acuerdo del libro Sumisión, de Michel Houellebecq, donde, según él, dentro de muy poco tiempo, el mundo occidental y cristiano, o judío, como usted quiera, judeo-cristiano, va a estar bajo el dominio musulmán. Bueno, ya Europa está invadida. Europa está siendo invadida, ha sido invadida. No sé si por terroristas, pero por musulmanes, sí, sin ninguna duda.
Les voy a leer lo que ha dicho, una frase que ha dicho Daniel Barenboim para terminar este programa de hoy. Él dijo: los israelíes tendrán seguridad cuando los palestinos puedan sentir esperanza. En fin, de esta manera, con esta frase de este hombre que yo admiro tanto y que amo profundamente, que es Daniel Barenboim, un argentino, israelí, palestino, ciudadano del mundo, creo que tiene también la nacionalidad española, porque él a esa orquesta que formó con Edward Said en su momento tiene sede, creo que en Sevilla, en España. Bueno, señores, esperemos que todo esto se vaya redondeando de alguna manera. Esto ha sido todo por hoy. No quería dejar pasar más tiempo sin hablar de esto, pero tenía que informarme sobre películas. A todas estas películas que yo he comentado las he visto y las he revisado en los últimos días. Es decir, las tengo muy frescas. Sé de qué tratan. Estoy en paz con mi conciencia porque las han hecho otros. Yo no sé qué hubiera hecho. Nunca se me dio por ser cineasta. Por ser cinéfila, sí. Y el cine ha reflejado bastante bien este conflicto espantoso, interior, que tienen tanto los israelíes como los palestinos, y sobre todo los terroristas, que responden a distintos intereses de países árabes que los proveen de municiones, de armamentos, de dinero, del petróleo, etc. Señores, hasta cualquier momento y me despido. Chao.